de lanzar una campaña, entonces él dice que el sí, pero es un poco distinta de los del sí del gobierno y de los del sí del expresidente Gaviria. Doctor Gustavo Petro, tiene uso de la palabra para que nos explique, por favor, en qué consiste en realidad, cuál es su postura en torno a la propuesta, a la convocatoria al plebiscito del 2 de octubre y en torno al proceso de paz. Gracias. Es una campaña por el sí en el plebiscito y por abrir los caminos de una constituyente, para que quede claro el asunto. Y básicamente porque sustentaría la argumentación de ello en lo que considero es un vacío, en las palabras del expresidente César Gaviria, y una posición políticamente irresponsable en las palabras del doctor Carlos Holmes. Y me refiero a lo último, porque está aquí presente el doctor Carlos Holmes. Aquí estamos hablando de vidas humanas. Y no de una o dos o cinco, de centenares de miles de vidas humanas de los colombianos. Es el tema de la paz o de la guerra. Y por tanto, cualquiera que sea la actitud, la posición política, la posición personal que se asuma respecto a asuntos donde se está dirimiendo la vida de la gente, deben ser asumidas con profunda responsabilidad. Tal cual un médico cuando se acerca a su paciente y sabe que probablemente dependiendo de sus decisiones depende la vida de su paciente. Los actores políticos y sociales de Colombia, los que han sobrevivido y son vigentes en este momento, los actores sociales entre los cuales están ustedes, al acercarse a este tema, deben saber que su posición es como la del médico. Nos acercamos a un tema tal cuyo resultado no es simplemente un libro, unas normas, unas letras, unas palabras, una manera de captar o no las buenas opiniones de la ciudadanía, sino que nos acercamos a un asunto del que pueden salir vivos o muertos. Y no 1, 5, sino 100,000, 200,000, la mayor parte de ellos humildes colombianos. De eso es que estamos tratando. Yo escuchando las palabras del doctor Carlos Holmes Trujillo, me sorprendí. En primer lugar, porque si ese fuese el argumento del no, ya sería subsanable. No estaríamos en esta campaña. Y segundo, porque una cosa es lo que se dice aquí en el atril y otra cosa es la que se dice en las calles. A la ciudadanía para que vote no. Si el argumento del no fuese el que esgrimió el doctor Carlos Holmes Trujillo, que lo entendí básicamente en los siguientes puntos. Lo que ha dicho la fiscal vocera de la Corte Penal Internacional es que las declaraciones de las personas que lleguen al tribunal deben ser genuinas. 1. Y 2, que cree él, la justicia transicional no debería crear instancias judiciales diferentes a las existentes, porque las existentes son el juez natural. Incluso 3, un temor, al volverse el acuerdo especial con las FARC, acuerdo especial humanitario de los tratados internacionales, se incluye dentro del bloque de constitucionalidad y se vuelve permanente. Son los 3 argumentos. Esos son los argumentos del no. Porque si es el primero, que las declaraciones deben ser genuinas, ¿y por qué estamos prejuzgando que no van a ser genuinas? O sea, ¿cómo se puede decir que no se acaba un proceso de guerra que nació en 1948 con un argumento que es un prejuicio? Pensar que las personas que en el futuro, guerreros y civiles, van a llegar al tribunal, no van a expresar allí una declaración genuina. Cuando además hay mecanismos que es la correlación entre declaraciones que permite saber
si la declaración fue genuina o no. O sea, por eso es que vamos a decir que no se acabe la guerra en Colombia. Ese es el argumento, un prejuicio. O el segundo, que la justicia transicional no debería crear instancias judiciales porque el juez natural implica que los tribunales deben ser los preexistentes. Y entonces, ¿para qué justicia transicional? Ese concepto que creó la humanidad, porque no es una creación colombiana, precisamente por una experiencia de conflictos armados y violencias creciendo en el mundo. Ese concepto de justicia transicional se creó para intentar que los aparatos judiciales preexistentes, incapaces de generar la solución a los conflictos, pudieran transitoriamente ser complementados o incluso reemplazados por tribunales flexibles, especializados de alta calidad, que pudieran dar por terminado el conflicto. Ese es el concepto de la justicia transicional. A partir de más verdad, menos pena carcelaria, no menos sanción, que es diferente, porque la sanción no es igual a la pena. Por eso vamos a decirle a Colombia, después de décadas de guerra, de masacres, de desaparecidos, de secuestrados, que entonces esperemos y no acabemos la guerra mientras vemos que se construye un acuerdo mejor, como si siempre a todo acuerdo de paz que haya existido en el mundo no se le pudiera decir que siempre será posible un acuerdo mejor. Eso es una excusa. Yo pudiera mirar hacia atrás al acuerdo con el M-19 y decir, sí, el acuerdo pudo ser mejor. ¿Y qué saco con eso? Y entonces habría que decirle a los ya enterrados, resuciten para ver si pudiéramos hacer un acuerdo mejor. A Carlos Pizarro. Toda obra humana es perfectible, pero la realidad de la política y de la acción social y humana es que es imperfecta, pero avanza. Tenemos un acuerdo para acabar la guerra. Tenemos por primera vez en la historia una aceptación de las FARC para dejar las armas y acabar la guerra. Eso no había pasado antes. Entonces, paramos eso, lo suspendemos, porque el acuerdo perfecto o mejor es aquel en donde también aparezca la firma del presidente Álvaro Uribe Vélez. Que a mí me hubiera gustado que estuviera, y ahora voy a hablar de eso porque tiene que ver con los vacíos de la persona ausente. Porque hay un tercer argumento, el bloque de constitucionalidad. A veces cuando observo a nuestros políticos hablar con convicción aparente sobre estos temas jurídicos, y uno lo viera reflejado en la realidad que nos ha tocado vivir, a veces uno podría conceptualizar de qué manera el derecho puro, la lógica pura de los conceptos, su lógica interna, pudiera corresponder a las realidades sociales, pasionales y vitales de la sociedad. A veces uno pudiera decir es que hay un mundo virtual que no reconoce la realidad. Cuando se habla del bloque de constitucionalidad, a veces pienso en mí mismo. No es bueno hablar de lo que le acontece a uno ante un tema de esta envergadura, pero vale el ejemplo. Ustedes saben que yo soy el ejemplo viviente de que no se aplica el bloque de constitucionalidad en Colombia. Porque hay un tratado internacional vigente, se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrito por Colombia creo que en 1972, por Pastrana debió ser, padre. Hecho, si lo quiero medir políticamente, por el liberalismo de una época de la CEPAL, de América Latina y de unos norteamericanos que estaban bajo la doctrina después de la Revolución Cubana de la Alianza por el Progreso y generó una convención democrática. De ahí surgió la CIDH y todo eso.
Ahí hay un artículo que es el 23, que es de los derechos políticos, y ese artículo 23 dice que ningún servidor público o funcionario elegido puede ser destituido sino por juez penal. Y Colombia firmó eso. ¿Ustedes creen que yo me beneficié de ese artículo? ¿Por quién fui destituido? ¿Era el señor Ordóñez un juez penal? ¿Era? Y me había elegido la gente, gústenos o no, esa era la decisión popular. No se aplicó un tratado internacional de derechos humanos, no se aplica en Colombia, a pesar de que Colombia lo firmó. Y hace parte del bloque de constitucionalidad. Y entonces nosotros pensamos que el acuerdo de paz, por llamarse acuerdo especial, se vuelve bloque de constitucionalidad y será permanentemente aplicado ad eternum, cuando en realidad aquí tenemos centenares de funcionarios y servidores elegidos que han sido destituidos y se ha cambiado completamente el orden electoral por decisiones administrativas, no penales. No es cierto el argumento. Además, porque una constitución la cambia otra constitución. O porque una constitución se reforma, y lo dice la Constitución, a través de un acto o legislativo del Congreso o a través de una asamblea constituyente. ¿De dónde sale el temor de que lo que se aplica en la FARC dentro de 10 años o 15, si las condiciones colombianas hubieran variado, no pueden cambiar? No es cierto, son excusas. Y he ahí la irresponsabilidad, porque son excusas construidas para un escenario que esconden otra realidad. Una total, y es que hay una apatía de la sociedad colombiana actual, por muchas razones, por el peso mismo de la violencia para poder superar la violencia. Y por otro lado, porque hay fuerzas reales dentro de la sociedad colombiana a las cuales no les interesa salir de la violencia, porque ganan dentro de la violencia. Y voy, antes de comenzar, el punto del vacío discursivo alrededor de este tema del sí. Supongamos un escenario en donde no trajésemos tribunales excepcionales, no hubiera justicia transicional y escogiéramos el camino puro de juzgar y encarcelar a todos los que han cometido crímenes internacionales de derechos humanos en Colombia. Supongamos ese escenario. Traído aquí el tema de la impunidad, estamos pensando en los comandantes guerrilleros y sus subalternos que han cometido delitos de lesa humanidad. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ellos son los más? Si leemos la historia o la hemos vivido, estamos absolutamente convencidos que si abriéramos la cárcel a todos los que han cometido delitos de lesa humanidad, la mayoría de ellos no serían funcionarios del Estado e incluso presidentes de la República. Porque bueno es traer el argumento para oponerlo a la posibilidad de que Colombia por fin salga de una guerra, pero en cambio ocultarlo a las otras posibilidades. ¿Quién está juzgando el fusilamiento sistemático de jóvenes civiles desarmados por parte de funcionarios del Estado por miles para hacerlos pasar como si fuesen combatientes guerrilleros dados de baja? ¿Eso no es un delito de lesa humanidad? ¿No dice la Corte Penal Internacional ajusticiamiento sistemático de civiles? ¿Qué se cree en nuestra bipolaridad política, que ya no se puede llamar sectarismo? Que eso solo se comete de un lado y no se cometió del otro.
y que a través de ese tipo de discusión lo que estamos es tratando de obstaculizar parcializadamente el que este país llegue a una oportunidad real de poder saltar de su historia degradada, reciente, contemporánea de violencia. Porque aquí viene el tema que yo quería transmitir, pero los discursos obviamente precedentes, esa es la gracia de hablar de últimas, me lo permiten. De lo que estamos hablando aquí es de una guerra que comenzó en 1948, que ni siquiera, no creo, bueno, no sé, muy pocos aquí estaban vivos cuando empezó. Yo no estaba vivo. Mi papá me cuenta, mi mamá me cuenta, pero esas guerras comenzaron en esas épocas, violentísimas. Si las quisiéramos resumir, es el fruto de una exclusión de tipo político, de tipo social y de una degradación, porque una sociedad que vive en la guerra durante décadas se degrada. Incluso quienes aquí no hayan, por alguna razón, tenido algún tipo de contacto con la violencia, no les haya afectado, que sería muy difícil encontrar, pero habrá. Aún esas personas están afectadas por la violencia que hemos vivido. Nuestras generaciones han sufrido una carga de violencia que les afecta incluso su capacidad de raciocinio. La sociedad colombiana está llena de odio y ninguna sociedad se puede superar en la historia a partir del odio. Las guerras generan odios, por obvias razones, porque lo que se está tratando en la guerra es de matar al contrincante. Las armas son para eso. Tal volumen y tal permanencia en la historia ha tenido la guerra en Colombia que nos ha degradado como sociedad. ¿O por qué creemos que si hace un siglo no existía el narcotráfico en Colombia, en los últimos 30 o 35 años haya logrado incluso capturar el Estado? Si no es por una degradación de la misma sociedad. De la historia de la guerra de la FARC se puede hablar mucho. Ya habrá quienes escriban más y más libros sobre el tema. Lo cierto es que crece, se desarrolla en medio de unas condiciones de exclusión política, de exclusión social hacia un sector. El campesinado colombiano, se rompió el diálogo social entre las sociedades urbanas en proceso de modernización y los campesinos, los cuales hoy no tienen ni siquiera ciudadanía, y de una degradación que se produce por la permanencia sobre las armas y por el narcotráfico. Si uno vive con un fusil al lado día y noche, más que con una mujer, se degrada. Póngase el uniforme oficial o póngase el uniforme de la izquierda o póngase el uniforme de la rebeldía, se degrada. Y si eso lo multiplicamos por decenas de años y por decenas de miles de jóvenes que envejecen en las guerras, si no mueren, lo que tenemos y obtenemos es una sociedad degradada. Por tanto, aquí tenemos una oportunidad que no podemos mirar irresponsablemente. A mí no me interesa hoy políticamente el presidente Santos. Me parece que siempre está engañando. La conclusión a la que yo podría llegar es que es un presidente que falta a su palabra permanentemente, que no acoge con audacia los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. No estoy en sus partidos, no, pero realmente nunca he pertenecido ni al gobierno de Gaviria ni a ninguno de esos gobiernos. Pero yo creo que hicieron un buen trabajo. Podría ser mejor, siempre podría ser mejor, pero hicieron un buen trabajo que quedará en la historia de Colombia. Y quizás personas que se tomaban whisky con el presidente Santos y que se abrazaban y que eran de su misma condición social o económica o su estatus político, les dé envidia y temor el que sea él y no los otros los que hayan podido hacer ese acuerdo
que podría ser perfectible, pero que es el acuerdo que pasará a la historia de Colombia, con el nombre de él y no de los otros. Y entonces nos tienen a los colombianos metidos en un debate que podría poner en peligro las posibilidades de Colombia misma de salir de su violencia por una lucha de egos en unas instancias que lo que querían era reemplazar al firmante desde parte del Estado de los acuerdos. No cayendo en la ingenuidad, el doctor Carlos Holmes no es ingenuo, eso sí que me consta. No cayendo en la ingenuidad de que esta pelea suscitada dentro de la sociedad colombiana es simplemente por egos, no, es por intereses. Y veámoslo, y es el vacío del presidente Gaviria. Porque podemos caer horas y horas en la discusión sobre los mecanismos técnico-jurídicos por medio de los cuales se desmoviliza un ejército. Es de lo menos que se va a acordar la gente dentro de 3 meses, dentro de 5 años. Si no, yo les hago una pregunta. ¿Quién sabe aquí en qué lugar se desmovilizó el M-19? No fue Corinto. Ni interesa, digamos, pero lo pongo como un ejemplo. No, ya no recordamos dónde fue. Santo Domingo, vereda de Tacuello, municipio de Toribío. ¿Y qué nos interesa finalmente? Pues es un recuerdo histórico, pero ¿lo recordamos? ¿Quién sabe aquí dónde están las armas del M-19? Que sería una pregunta tétrica, ¿cierto? ¿Quién sabe dónde están las armas del M-19? Las tiene en la casa Navarro y cada vez que se trastea tiene un problema el berraco porque tiene que contratar una tractomula para cargar, no las armas, sino los pedazos de hierro oxidados que no sabe qué hacer con él. ¿A alguien le interesa hoy, digamos, realmente saber dónde están las armas del M-19? En realidad yo nunca escuché a alguien que dijera, no, es que se las van a esconder y después van a salir con ellas y nos van a traicionar. No, pero ¿alguien sabe quién recibió las armas del M-19 y quién las derritió en los hornos esos del acero? ¿Alguien sabe? ¿Quién recibió nuestras armas? O sea, ¿por qué el M-19 dice que dejamos las armas y no que entregamos las armas? Dos palabras que desde el punto de vista del machismo militar son fundamentales. Porque entregar es rendirlas y dejarlas no. Pero ¿quién sabe de aquí quién recibió las armas del M-19? Y son las discusiones de aquí. Son lo que nos proponen como el debate, ¿cierto? Tanto los del sí como del no. Nos proponen eso, enredarnos en esa discusión, que si no es el ejército, si es la nación. Dentro de 5 años, igual, si se hacen estas preguntas respecto a las armas de las FARC, nadie se va a acordar. Porque el hecho político mismo es que la sociedad colombiana se dio cuenta finalmente y lo avaló que una guerrilla dejó las armas, punto. Le importa un comino los mecanismos técnicos, como se derritieron esas armas, a quién se le entregaron, que fue a un general del ejército suizo, a nombre de la Internacional Socialista, ¿verdad? Como sin cultura general, eso ya no nos acordamos. Y ellos las derritieron en unas fundiciones y después los pedazos de hierro se los entregaron a Navarro y por eso hoy los tiene en su casa. La discusión es otra. Y por eso no debemos dejar perder un poco el filo de los acontecimientos que nos determinan nuestra propia existencia. La discusión debería ser es ¿por qué nos matamos? ¿Por qué surgió las FARC? ¿Por qué no solamente surgió las FARC, sino se mantuvo durante tantas décadas sin que fuera derrotada? Y no fue derrotada propiamente desde el punto de vista militar. ¿Cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que solo podríamos ver alguna cosa similar
pero ya no en conflicto interno, sino en conflicto entre naciones, en el caso palestino y en el caso kurdo, algo de pronto en Filipinas, pero no en el resto del mundo. La humanidad no tiene unas experiencias como la nuestra, en el sentido de que somos capaces de tener una guerra de 60 años, interna dentro de nosotros mismos, no externa con otros. ¿Qué nos lleva a nosotros a la violencia? Porque si además, y no hablamos solamente de la FARC, sino habláramos desde el inicio de la República, con el ejército guerrillero libertador, porque nos da pena decirlo, pero quienes fundaron esta república fueron guerrilleros. Y el ejército oficial era el ejército español, ¿o no era así? Desde ahí, esos guerrilleros jovencísimos, Bolívar, Santander, desde ahí han acabado guerras, han surgido guerras, han acabado guerras, hay decenas de acuerdos. La historia de Colombia es una guerra que se acaba y otra que comienza. Alguien podría decirnos aquí con argumentos, lo esperaba del no, es que en Colombia esta guerra podría acabarse y si así nuestra historia va a comenzar otra. Y por tanto tenemos que pensarlo. Esos qués, esos porqués, en mi opinión, tienen que ver con un inmenso déficit democrático de Colombia. Si la democracia es un contrato social, nos enseñan, un pacto de la sociedad toda, en Colombia no ha existido ese pacto. Y por eso los no vinculados a ningún pacto de vez en vez recurren a las armas una y otra vez en una especie de guerra y de violencia eterna. Las FARC solamente son el episodio último de 2 siglos de ese tipo de acontecimiento. Colombia no ha vivido en paz. No hemos construido una democracia. No hemos construido el gran pacto, contrato social de convivencia, el pacto solemne, podríamos llamarlo, para ponerlo en términos más coloquiales. Hemos sido incapaces de construirnos como nación, y esa incapacidad ha nacido de una política permanente de exclusión por diversas razones. Excluir a los comerciantes una vez, excluir a los artesanos otra vez, excluir a los que tenían la camisa roja porque eran liberales, excluir a los conservadores, excluir a los campesinos, excluir. No hemos sido capaces de construir una nación. El proceso del M-19, del que hice parte, fue imperfecto en eso. No en los mecanismos técnico-jurídicos que llevaron entonces a que después se volviera a juzgar y se volviera a juzgar y se volviera a juzgar a los combatientes. Aún a mí me juzgan por aquellos acontecimientos de la guerra. ¿Cuántas veces yo tuve que asistir a un concejal, recuerda usted, señor periodista, parada del cartel de la contratación? No me tuvo parado ante el Consejo de Estado porque no podía ser alcalde, porque me habían cogido preso cuando yo tenía 25 años y me mandaron a la tortura y después a la cárcel. Una y otra vez. Y alguien podría decir, es que fueron los acuerdos imperfectos. No, es la política. Es la política que lleva a la exclusión permanente, que no nos permite incluir a la totalidad diversa de la sociedad colombiana en un destino común. La Constitución del 91, que es el fruto del acuerdo con el M-19, fue respondida inmediatamente, Constitución democrática, por las élites territoriales que se levantaron en armas. No se llamaron FARC, se llamaron ejércitos privados del narcotráfico. Dejaron 200.000 campesinos descuartizados en fosas comunes. Así lograron no aplicar la Constitución del 91. La Constitución del 91 se aplica en Bogotá, pero no se aplica en Magangué. Y entonces, si seguimos en un escenario de exclusión y de déficit democrático, es decir, de ausencia del gran pacto solemne entre todos los colombianos, es altamente probable que finalizada la guerra con las FARC surjan nuevas guerras.
o permanezcan unas que se vuelven más fuertes hacia adelante. Y en cierta forma, esa falta de enamoramiento de la población con este proceso de paz tiene que ver con ese escepticismo histórico que deriva de una experiencia que ven en Buenaventura, en Tumaco. El señor que sale en Buenaventura sabe que así se acabe las FARC, la violencia ahí seguirá. Como cualquier señor campesino en el Urabá, etc. Y entonces, ¿qué hacer? Porque he ahí la responsabilidad política, Pues es indudable que tenemos que votar sí, si queremos acabar la guerra con las FARC. Y yo creo que Colombia necesita acabar la guerra con las FARC, que ese episodio debe pasar la página de la historia. 60 años son suficientes. Mantener esa guerra es una posibilidad simplemente de brindar excusas, además de muertos, para ocultar nuestra propia incapacidad de construir una nación. Por eso estamos en el sí, pero no en el vacío. Porque lo que le decimos a la sociedad colombiana es que es necesario que afrontemos la discusión de las reformas mínimas que permitan que los colombianos podamos convivir en paz, no mañana y pasado, sino en las próximas décadas. Esa no es responsabilidad ni de los señores del no, ni de los señores de la presidencia actual de la República, ni de los señores de las FARC. La discusión y la toma de decisiones sobre qué es lo que necesitamos para por primera vez en nuestra historia republicana tener una era de paz, medida en décadas por lo menos, es una responsabilidad de la misma sociedad, en toda su diversidad política, social, étnica, cultural y lo que quieran. La sociedad multicolor. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los mínimos? Yo propondría, yo discutiría, incluso me iría a un episodio de la historia para los europeos. Los europeos vivieron una guerra interna europea terrible, la Segunda Guerra Mundial. Francia, para no hablar de otros países, unos franceses con los nazis y otros franceses en la resistencia, desgarrados, millones de muertos, odios generados allí. Y acaba la guerra, y cómo esas sociedades se reconstituyen, cómo logran tejer los lazos que a pesar del odio, de las venganzas y de todo lo que ustedes se puedan imaginar, les permite construir esas naciones modernas que hoy son. Los franceses no se ponen a agarrarse entre los que apoyaron a los nazis y los que resistieron. Esa responsabilidad política la asume cada cual. Los franceses se ponen de acuerdo en unas materias que le permitan convivir como una nación en paz, hasta hace poco cuestionada. Los mínimos vitales de la convivencia. ¿Cuáles son los mínimos vitales de la convivencia ya? Un contrato social a los Rousseau. ¿Sobre qué? Sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad social. Eso es lo que tiene a esos pueblos unidos, los hizo modernos, los hizo saltar del episodio dantesco de la violencia. No es hora nosotros que estemos estudiando aquí, no tanto, que viene a ser una excusa confundidora, incluso yo diría premeditadamente confundidora, si la justicia transicional permite crear tribunales nuevos o no permite, sino que los preexistentes como el juez natural permanezcan, porque es un principio centenario. Me temo que estoy escuchando a Santander. No, la discusión fundamental es, oiga, los colombianos no nos vamos a seguir matando simplemente porque no hemos discutido aquí cómo la salud se vuelve un derecho para todos real, no como la ley 100 que propuso César Gaviria, real, como la juventud colombiana que puede hacer la violencia en las grandes ciudades, la juventud excluida, puede tener el derecho
a la educación superior, ¿cómo miramos el territorio de Colombia, donde está la violencia? No es un tema de las FARC, en muchos territorios no está la FARC y está la violencia. ¿Ese territorio de quién es? ¿Para qué se usa su suelo? ¿Son las ciudadanías del territorio las que toman las decisiones? El suelo está encaminado, el uso del suelo, a perseverar en la vida del territorio. ¿O tenemos territorios de dictaduras fácticas, donde poderes extraños toman las decisiones y simplemente es usufructuado en la depredación? ¿Acaso no se tiene que discutir el territorio como el centro y el espacio esencial de la paz, el territorio humanizado? Y la justicia, señores estudiantes de Derecho, los que están aquí, la justicia. No leemos en los libros que si no hay justicia no hay paz. No leemos en los libros que nuestros fundantes liberales dijeron que el Estado era necesario simplemente porque resolvía el problema del salvajismo de la sociedad sin Estado. Y entonces crearon el Estado grande y empezaron otras batallas ideológicas. ¿Acaso el Estado no es el que usufructúa el uso de la fuerza precisamente para que la fuerza no quede en manos anárquicas dentro de la sociedad y se maten los unos a los otros? Y de allí en el Estado entonces los principios básicos de la justicia, de la entidad que al monopolizar la decisión judicial permite garantizar el derecho con independencia de cualquier otro tipo de poder. ¿No decían eso los liberales ideológicos con que se fundó la República de Colombia? Hoy, ¿cómo es la justicia? ¿Acaso no vemos una justicia que se ha degradado a partir del clientelismo judicial y ha terminado supeditada a los poderes económicos y a los intereses políticos? ¿Cómo vamos a hablar de paz sin asumir la reforma de esa justicia y recuperarla en su dignidad? Y estos temas que he hablado, que pienso yo serían los mínimos de una convivencia, no están en el acuerdo con las FARC. Si queremos hablar de una era de paz, tenemos que hablarlo entre nosotros y nosotras, la sociedad toda. ¿Cuál es la instancia vinculante de las decisiones? ¿Cómo tomar decisiones en esos aspectos? Con un Congreso de la República cuya manera de elegir está atravesada por los mismos intereses que están llevando a la sociedad colombiana a la violencia, o por una asamblea constituyente y una reforma constitucional. ¿No es hora de hablar de una asamblea constituyente y de una reforma constitucional que vincule la diversidad colombiana, incluida la diversidad muy importante que representa el doctor Carlos Holmes? Que en otra instancia, mucho menos irresponsable que esta de estar pidiendo que no se aprueben los acuerdos con las FARC para acabar una guerra, puedan entrar a debatir con todo el resto de la diversidad colombiana los mínimos vitales de la convivencia, mínimos vitales fundamentales. Hay un señor que murió, lo mataron además, Álvaro Gómez, que hablaba de este tema. Nada que ver conmigo desde el punto de vista ideológico, pero desde su experiencia vital logró decirle a los colombianos: Colombia necesita un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo no es una reunión de políticos. Un acuerdo, y está escrito en el pacto con las FARC, que es quizá lo más importante, es una frasecita nomás. Dentro de las 297 páginas hay una frasecita que dice: hay que propugnar por un gran acuerdo político nacional. Pues ese acuerdo, pacto solemne, acuerdo sobre lo fundamental, no tiene capacidad vinculante si, en primer lugar, no convoca al constituyente a decidir. Y el constituyente somos todas y todos aquí presentes y fuera de aquí, la sociedad colombiana. Y segundo, si eso que acuerda la sociedad colombiana no tiene una fuerza vinculante a través del cambio de la Constitución, a través de las palabras que garanticen los derechos fundamentales en esos mínimos por lo poco, pero mínimos
fundamentales por lo vital. Si no somos capaces de reconstruirnos como nación, de aprovechar este acuerdo de las FARC y este debate como una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, ya que nos quitan la excusa de las FARC, veamos nuestra deficiencia como sociedad y llenemos la deficiencia democrática. Por eso nosotros no solamente estamos votando por el sí para que se acabe la guerra con las FARC, importante, vital, histórico. Santos quedarán los libros de la historia. Los otros que fueron presidentes y no lo hicieron, que palidezcan, pero él se merece eso, lo hizo. No lo hicimos nosotros, entonces yo lo aplaudo. Pero no podemos caer en una irresponsabilidad histórica, porque dentro de 5 años puede haber más masacres en Colombia, desatadas por las circunstancias reales de la violencia de nuestro país. Si vamos a construir una era de paz, hagámoslo en serio. Y ese en serio significa que nos tenemos que convocar, que tenemos que volvernos no refrendantes, simplemente, sino constituyentes. Y la diferencia de las palabras sí que es profunda. Refrendar es ponerle la firma a algo que otros hicieron. Ser constituyente es hacer nosotros mismos. La paz no es una obra ni de Santos y sus funcionarios, ni de los comandantes guerrilleros de las FARC. La paz es una obra que solo puede construir la sociedad colombiana. Y los pueblos solo construyen a partir de su poder constituyente, no de su poder delegado. El constituyente colombiano tiene que asumir en sus manos la posibilidad de sentar unas reformas a fondo sobre los temas cruciales que hoy están haciendo y seguirán haciéndolo si no lo hacemos, matando a los colombianos los unos a los otros. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias al doctor Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. Gracias a los demás panelistas que nos acompañaron en la jornada de hoy. Estamos llegando al final. Me quedan apenas 5 minutos. El primero de ellos, lo voy a utilizar para un dato que es el menos relevante de todos los que se han dado acá, porque las bastante argumentadas estuvieron las exposiciones, pero no cortamos a los expositores. El expresidente César Gaviria nos habló durante 52 minutos. El doctor Carlos Holmes Trujillo realizó una presentación de 39 y Gustavo Petro una de 57, para que sepamos aquí. Pero ojo con esto, les insisto, es un dato irrelevante, pero es para que vean que intentamos ser al máximo flexibles, respetándole el uso de la palabra a cada uno de los expositores y tratando de brindar condiciones de equidad. Culmino el primero de estos 5 minutos que nos quedan antes de que cortemos la transmisión, diciéndoles a ustedes que tenemos para hoy en la tarde una transmisión de un video chat con los jóvenes que promueven el sí y los que promueven el no en el plebiscito. Y si logro acá encontrar, les doy la información completa para que ustedes se programen y para que sepan que insistimos, la idea es que estén todos, los del sí y los del no. Los jóvenes promotores del sí y del no, por el no, Josías Fiesco, analista político, líder universitario del movimiento Sin Juventud No Hay Posconflicto, y por el sí, Juan Pablo Rico, estudiante de Economía y Derecho de la Universidad de los Andes, a las 4 de la tarde hoy a través del Espectador. Le quiero conceder, porque es que no puedo irme así, el doctor Carlos Holmes Trujillo me estaba pidiendo unos minutos para responder una alusión directa que le hizo. ¿No? ¿Culminamos aquí, doctor Holmes? Perfecto, vean ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias doctor Carlos Holmes por participar y nos vemos próximamente en otro tema de debate del Espectador.